Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Nos da mucho gusto que se hayan conectado pues, tan numerosos el día de hoy y de ver que el reclutamiento sí es un tema que sigue llamando la atención, que llama mucho la atención en las empresas, en las compañías del día de hoy, ¿no? Entonces, el día de hoy, Alejandra, mi compañera Alejandra Maya, quien se encarga justamente de la división de Innovative Recruitment, nos platicará de la temática del reclutamiento acertado. Tenemos justamente unas herramientas increíbles para apoyarnos, para dar un filtro mucho más acertado en nuestros procesos de reclutamiento para identificar perfiles de puesto, rasgos de éxito de una posición en específica, temas de comunicación dinámica, motivadores, las competencias de nuestros candidatos, de forma que sea lo más acertado posible, ¿no? Entonces, nos ayuda a identificar las tres dimensiones del talento en un contexto en específico, ¿no? Además de esto, bueno, para quienes no conocen Inarmetrix, bueno, de hecho no me he presentado, una disculpa. Yo soy Camille Ruxey, soy directora comercial para Inarmetrix Latinoamérica. Inarmetrix es una marca global de evaluación del talento en línea que mide sobre principalmente tres dimensiones del talento, eh, estilo de comportamiento, motivadores, competencias personales, que puede ser de hecho editable, se puede crear perfiles de competencias específicos para justamente ayudarnos en enfocar nuestros filtros y por lo tanto tener un reclutamiento, una selección más acertada, más precisa y tener pues mayor éxito en cuanto a pues al proceso en general e incluso en cuanto a la retención del talento. Entonces voy a pasar la palabra a mi compañera Alejandra Maya, quien nos dará esta excelente presentación y yo con mucho gusto estaré de vuelta con ustedes en un momento. Muchísimas gracias por su participación. Bienvenidos a todos. La verdad es que sí nos da mucho gusto que se encuentren aquí con nosotros y por parte de todo el equipo de Inarmetrix les mandamos un saludo muy afectuoso y esperemos que pues todos se encuentren muy bien y ustedes y sus familiares, así como sus negocios y que estén como regresando con todo después, digamos, de esta pandemia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación y bienvenidos. Muchas gracias, Camil, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla viéndonos, dándonos un poco de su tiempo. Y también muchas gracias a todos los que nos han saludado a través del chat, ya sea de manera privada o pública. Un saludo para todos ustedes. Estamos muy contentos de vernos nuevamente, bueno, de que nos vean nuevamente y poder ver sus nombres en la pantalla. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del reclutamiento, ¿no? El reclutamiento es esta parte que todo mundo hacemos como una parte casi mecánica y automática de los procesos organizacionales, que todos creemos saber cómo se hace, y que está plagado de subjetividades, ¿no? Justamente por eso es que Inermetrics es como este punto neutral para poder neutralizar todas estas subjetividades. El día de hoy en esta ponencia, en el reclutamiento acertado, les vamos a platicar un poco de cómo podemos disminuir con el uso de Inermetrics estas subjetividades, cómo podemos tener muchos menos errores en el proceso de selección, en el proceso de búsqueda de un candidato. También vamos a hablar un poquito del por qué es importante hablar del reclutamiento y si es más bien un proceso prácticamente como administrativo meramente o si es un proceso más bien de tipo estratégico, y cómo podemos nosotros elevar
¿no? Pasar de un proceso de reclutamiento subjetivo, mecánico, administrativo, a un proceso de reclutamiento estratégico, bien diseñado, usando Inermetrics, cómo podemos hacer esto con una mayor profundidad, incluso un poco más científico, si me permiten decirlo de esta manera. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre qué es el capitalismo cognitivo, que es algo que no se ha tocado mucho el tema en este ambiente de recursos humanos, y sin embargo es la moneda de cambio del día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son las nuevas necesidades del mercado, cómo se ha movido a través no solamente de la pandemia, sino del cambio natural de los procesos. Cuáles son los retos de reclutamiento, cómo vamos a tomar ventaja con Inermetrics, y bueno, pues vamos a conocer nuestras mejores herramientas. Quisiera comenzar con esta frase, ¿no? Es el cambio continuo, inevitable, el factor dominante de la sociedad actual. La mayoría de nosotros, durante todo este proceso pandémico, nos dimos de topes y nos dimos incluso, pudimos amar u odiar este proceso. Sin embargo, es un proceso más de cambio, es un proceso que incluso en las diferentes formas de trabajar se iba a dar, pasar a esto o pasar a cualquier otra cosa. Únicamente fue una aceleración, ¿no? Quizá. Y yo quisiera como invitarlos a que consideraran que el cambio es únicamente un movimiento continuo, ¿no? El cambio incluso es el estado más permanente de todos los estados que tenemos, ¿no? Hay una tendencia a la estabilidad, sí, a que los procesos tengan una estructura, sí, sin embargo, todo el tiempo todo está cambiando, nosotros mismos, las horas cambian, los días cambian, entonces abracemos el cambio como un estado y no como un evento crítico. Les voy a hablar un poco sobre el capitalismo cognitivo. Quisiera hablarles de un principio y de una manera muy breve de esto, qué es y en qué consiste y por qué es relevante hoy en día, ¿no? El capitalismo cognitivo nos indica la modalidad predominante de trabajo y de la fuente de valor de las cosas. Es decir, el talento adquiere su valor en el mercado por la cantidad de capital cognitivo que posee. Esto incluye el know-how, la experiencia, la interdisciplinariedad, el performance de los candidatos, el performance de mi equipo, y si esta persona que vamos a buscar o si nuestro equipo son capaces de integrar todos estos elementos para producir resultados no solo profesionales, sino a nivel personal, y que estos cambios y que esta transformación con este capital cognitivo incida en los resultados profesionales, ¿no? Específicamente en el proceso de reclutamiento, si al momento de buscar a una persona, esta persona va a poder ser adaptable lo suficiente, tener autodirección lo suficiente, tener estas competencias que requiere el puesto lo suficiente, y también tener lo suficiente para poder cambiar el rumbo, ¿no? Que esto es algo y es una competencia que ha venido siendo top en los últimos 2 años. Todo esto lo puedes conocer a través de Inermetrics, lo puedes conocer en los diferentes perfiles que tenemos, puedes diseñar tu perfil también, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. En esta época de muchos retos a nivel organizacional, estos componentes que les comento adquieren un valor central y hay que tomarlo en cuenta porque es la nueva tasa de cambio al momento de diseñar un plan de reclutamiento, partiendo de qué necesita la empresa, qué ofrece, qué busca, cómo lo paga, cómo lo integra, hablando específicamente del talento, cómo integra y cómo lo paga, cómo lo diseña para que se pueda insertar de una manera más eficiente, más amable, más armónica en nuestra organización, ¿no? Para todo eso también tenemos algún reporte, ¿no? Ustedes saben, muchos de ustedes nos conocen, otros que no. Para los que no nos conozcan, también sepan que existe unas evaluaciones organizacionales que nos permiten ver todos estos elementos en macro. Esta nueva modalidad de trabajar en la que hemos venido estando y sobre todo el modo en que las cosas van adquiriendo
su valor, es decir, que los perfiles van adquiriendo su valor, que ya no son tasados con viejos parámetros, ¿no? Como 10 años de experiencia en la misma empresa, una experiencia específica en este sector, en este puesto, ¿no? Eh, Sino este enfoque en el conocimiento y en la capacidad de generar soluciones a problemas adquiere un rol central. ¿Por qué? Bueno, pues porque es desde el conocimiento donde surgen nuevas ideas, de donde viene la visión, de donde vienen las nuevas respuestas a problemas que incluso hoy no existen, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, ¿no? Con este conocimiento podemos anticiparnos a lo que sucederá en el mercado. Es decir, hoy se vuelve más valioso el conocimiento combinado con la capacidad de creación de soluciones innovadoras, alternativas o flexibles, o todas estas juntas. Adquiere un mayor valor más que los esquemas que antes considerábamos como valiosos, como una experiencia intacta, como les comentaba, o muy específica en un sector, o una permanencia casi hasta la tumba de alguna persona en alguna empresa, ¿no? Hoy en día, el reclutamiento está mucho más enfocado en la versatilidad de un perfil, en la creatividad, en su capacidad de autodirección, ¿no? De autogestión, en la nutrición mental incluso que tiene esta persona, para que con todas estas herramientas que son su capital cognitivo, pues lo ponga al servicio de la empresa, al servicio de la creación de nuevos productos, la creación de nuevos modelos, e incluso hoy en día lo que más se paga es la capacidad de prevenir. Es algo que durante este tiempo nos quedó muy, muy claro. Es por esto que el conocimiento abre la posibilidad de participar creativamente en un nuevo proceso de producción diferente. Ya no estamos en la época industrial del proceso por horas a nivel volumen, estamos hablando de un factor, incluso muchos de los servicios que ustedes venden están en el intangible. Es decir, es pura creación, es pura conceptualización, es puro capital cognitivo. Es decir, ¿qué hablamos con esta parte de conocimiento, empresa, creación? Es decir, que los científicos, ¿no? Así como nos los imaginamos, ya no son estas figuras de laboratorio descubriendo cosas ahí apartados para las cuales se inventarán aplicaciones en la realidad, pero en el futuro, ¿no? O que incluso están allá alejados construyendo cosas abstractas que el día de hoy no podremos entender, ¿no? Que hasta que alguien nos lo venga a presentar en una forma de producto podrá ser usable, podrá ser entendible. Hoy vemos más este tipo de científicos sociales que traen este conocimiento desde la academia o desde su experiencia para implementar aquí y ahora en las empresas en una línea temporal mucho más corta. Es decir, lo que hoy se está gestando con toda esta aceleración tecnológica, con todas estas nuevas necesidades y los nuevos tiempos de respuesta, esta línea necesita ser mucho más corta, más pragmática y sobre todo mucho más eficiente. ¿Cómo podremos saber si un candidato que estamos buscando está justamente en este sentido? Con los diversos perfiles que tenemos. Durante los últimos casi 2 años, incluso un poco antes que iniciara todo este evento pandémico, comenzamos a hablarles en Inermetrix mucho acerca de la innovación, ¿no? Los nuevos modelos de gestión, acerca de la creatividad, acerca de todo estos agentes de cambio que venían. Y bueno, pues después, pues, sopas, ¿no? Vino todo esto de la pandemia y lo vimos más tangiblemente que nunca. Por ejemplo, un mayor conocimiento de tu mercado, de lo que se incorpora en un proceso o en un bien o en un servicio, el mayor conocimiento de esto nos va a hacer mucho más competitivos dentro del sector en el que estemos enfocados. El día de hoy está muy en boga, les hablaré más adelante de eso, la sobreespecialización. Es decir, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el día de hoy ya no solo tiene valor lo que se produce. Como les decía, hemos dejado atrás la época industrial de producción masiva y es el conocimiento en sí mismo, mucho antes de que incluso este desemboque en un producto, en un servicio, el conocimiento no como una acumulación de información, sino como una habilidad previsoria, provisoria, productora
predictor en muchos sentidos al servicio de la innovación en tu organización, de la innovación en tus servicios. Si alguno de ustedes está en un proceso a través de todos estos cambios que hemos tenido en materia laboral, está en un proceso de reorientación de su propio negocio, Inermetrix es una herramienta que pueden utilizar no solamente para mapear a su organización, no solamente para poder desarrollar incluso nuevas soluciones con el uso de esta herramienta, sino también para poder mapear si yo cuento en mi empresa con el talento que me va a permitir hacer ese cambio de negocio, esa reorientación de negocio, ¿no? En esta nota nueva, en realidad, ¿no? Aunque para nosotros puede parecer nueva, pero no es tan nueva, economía fundada en el conocimiento, eh, que como les decía, quisiera aclarar que no, el conocimiento no es únicamente la acumulación de información y que tampoco debemos confundir el conocimiento con solo tener habilidades a nivel tecnológico, ¿no? En esta nueva economía del conocimiento es donde hallamos estos nuevos retos del reclutamiento, es donde añadiendo los últimos sucesos mundiales, las complejidades que esto ha implicado, los retornos seguros a la oficina. Hoy en día hay muchas variables a considerar y no podemos seguir reclutando con los ojos del pasado. No podemos seguir confiando que el proceso de reclutamiento o de atracción de talento va a seguir su curso nada más porque tenemos una oferta económica y nada más porque tenemos una vacante, ¿no? Si quieres reclutar más y si quieres reclutar mejor, es muy necesario que diseñes de manera estratégica tu proceso de selección. Si tú das servicio a otras empresas, es también muy importante que los asesores en este diseño. Para eso está Inermetrix y en este webinar queremos justamente contribuir con esa labor. Voy a cambiarles de pantalla. El conocimiento y el desarrollo basado en estos skills, ¿no? En este know-how, en las competencias que provienen del uso de la agilidad mental y la experiencia pasando por el uso de las herramientas tecnológicas, y digo pasando porque hoy solemos confundir que una persona con alta eficiencia es alguien que maneja todos los eventos digitales, ¿no? Con los dedos, ¿no? Así, casi con la mente maneja toda esta situación. Sin embargo, es muy importante tener mucha solidez, y eso es el capital cognitivo, en cómo, por qué, para qué se hacen los procesos que se hacen, cómo van a ser medidos y cuáles van a ser los rendimientos que van a dar. Esta, esta articulación de estos tres elementos nos da por resultado un perfil verdaderamente valioso. Hablando en términos de negocio, es el buen uso de estos elementos lo que va a hacer la sobrevivencia, lo que hará posible la sobrevivencia de una empresa, la reorientación de un negocio, la suma de realmente talento que pueda aportar a los procesos de cambio que está sufriendo tu empresa o que puede sufrir, ¿no? Ya no usamos la palabra sufrir, que puede atravesar, ¿no? Todos estamos atravesando, hay quienes lo sufren más, hay quienes lo sufren menos, pero estamos en este proceso de cambio. Y bueno, ¿por qué es esto importante? Porque la especialización, el conocimiento, la multidisciplina, entre otras habilidades, hoy más que nunca adquieren un alto valor. No solo en el momento de plantear tu cambio de negocio, sino en el cómo implementarlo. ¿Cómo vas a traer el talento que te va a ayudar a hacer esto? ¿Cómo vas a incluir la visión y la flexibilidad para salir y analizar el mercado, poder hacer una oferta adecuada, poder hacer una oferta competente e innovadora y sobre todo cómo vas a agregar valor? Este tema de agregar valor puede no estar muy relacionado con los departamentos de recursos humanos. Hablaremos de eso un poquito más adelante, porque suele, como les decía, parecer casi un trámite administrativo. Ahí tenemos a la persona de reclutamiento que, bueno, está entrevistando, ¿no? Y que, bueno, hace entrevistas y dice, bueno, este sí, este no, y hace el checklist, ¿no? Ahí con el perfil. Sin embargo, con Inermetrix elevamos, como les comentaba, este estatus, ¿no? Este estatus del reclutamiento, y creo que a nadie le ha quedado duda en los últimos 2 años que el enfoque humano es lo que nos ha venido
a salvar la vida en muchos sentidos, ¿no? A nivel negocio, a nivel estructura, evitar la fuga de talentos. Y ahorita que hablemos un poquito de los números, van a ver por qué es tan importante tener una estrategia para evitar fuga de talentos. Eh, Como les comentaba, estos han sido temas que el último, o más bien los últimos 2 años, han tenido muy ocupados al equipo de Inermetrics. Hemos hablado muchísimo acerca de la innovación. Si no han visto nuestros otros webinars en donde hablamos a profundidad de los nuevos perfiles, de los procesos de innovación, de la gestión, eh, los invito a que los vean, pueden visitarnos en la página, ahí están todos alojados, ¿no? ¿Y por qué nos ocupa tanto? Pues bueno, porque estamos viviendo tiempos en los que es necesario hacer las cosas de una manera diferente. Y eso comienza incluso por plantearnos la vida misma de manera diferente. ¿Qué tiene que ver esto con las herramientas Inermetrics? Que son un ancla y es un reporte de 72 páginas enormes del que puedes hallar información importantísima acerca de la persona que tienes enfrente, ya sea para tu proceso de reclutamiento, ya sea para conocer a un cliente, e incluso, bueno, pues si incluso quieres plantear un servicio a nivel coaching o quieres plantear un servicio o incluso hacerlo tú de manera personal, vas a tener información importantísima que al momento de articular los 3 elementos que conforman las evaluaciones Inermetrics, vas a poder ver de manera más integral, de manera más completa y no les voy a mentir de manera más compleja, ¿no? Todo lo que la otra persona o lo que él sí mismo nos quiere decir, ¿no? Recuerden que el conocimiento profundo es una llave. El conocimiento o la acumulación de información no es una llave para nadie, ¿no? Solamente recuerdas cosas que sabes, ¿no? Que quizá te acuerdas, eh, pero es el conocimiento profundo lo que te lleva a la generación de nuevas soluciones, al entendimiento. ¿Y qué viene con el entendimiento? Bueno, pues previsión. Previsión, poder ver hacia el futuro un problema que todavía no existe y resolverlo antes de tiempo. Esa es una de las habilidades fundamentales por las cuales hoy en el mercado se les paga muchísimo más a las personas. Vamos a pasar a esta parte de entender las nuevas necesidades del mercado, ¿no? No solamente los eventos pandémicos nos han impactado, sino que parece ser que se pusieron de acuerdo, pero la reforma recién entrada en vigor el pasado abril, me parece, que establece que las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados o efímeros, y que no formen parte de las labores comerciales y permanentes de la compañía. Eh, Toda esta reforma que nos dice que no se podrá, o sea, que va a estar muchísimo más regulado. Aquí quiero aclarar que, bueno, cada quien puede tener su opinión personal, política respecto a esto. Sin embargo, esto es algo en lo que ya estamos nadando. Muchos de ustedes ya están nadando, se estarán viendo en la necesidad de crear una nueva respuesta a eso, ¿no? De si su empresa brindaba servicios de outsourcing o si tú ya no vas a poder contratar servicios de outsourcing y cómo vas a poder hacer para escoger a las personas que se van a quedar contigo, ¿no? Las reformas en materia laboral ya puestas en marcha en este mes, hace apenas 2 meses a cabalidad, son junto con el cambio de los modelos de trabajo debido a la pandemia, dos de los más grandes cambios en México que han venido a transformar y a revolucionar toda la estructura laboral. Uh-huh. Pues les digo, no solo si tenías a personas contratadas por este medio o si provees servicios de tercerización, el cambio es ese, ¿no? El cambio es eso en lo que ya estamos nadando y a lo que tenemos que dar una respuesta pronta. ¿Qué viene de eso? ¿Qué viene de estas nuevas, de estos cambios? ¿Cuál es la necesidad que surge? Bueno, pues tener a personal más especializado, sobre todo por el tema de la reforma, tener equipos multifuncionales, saber manejar, atraer y retener perfiles complejos, es decir, personas que puedan servir tanto para un área o para otra, o que trabajen de manera desconcentrada, que trabajen bajo proyecto. Perfiles netamente digitales, ¿no? Hablo con digitales todo aquello que tenga que ver con trabajar a través de la web, es decir, perfiles que todo el proceso productivo a nivel cognitivo que hagan, el resultado es intangible, ¿no? Eso es un perfil digital. Y también
que ya la mayoría de tus colaboradores tenga habilidades interpersonales digitalizadas, ¿no? Ahora ya no es necesario que solamente tengan habilidades interpersonales, que puedan ser una persona que pueda llevarse bien el equipo, sino que también tengan las tablas y la habilidad para trabajar bajo esquemas híbridos, es decir, poder ir a la oficina, poder trabajar en casa sin perder el ritmo, tener la autodirección suficiente. Si ustedes, más al ratito les voy a pasar un ejemplo de un perfil y podremos ver, ¿no? Cómo podemos observar si la persona posee todas estas características. Y bueno, habilidades internas fuertemente competentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues como vimos durante los primeros meses del año pasado, hubo muchas personas que pues se quebraron, ¿no? Se quebraron, no tuvieron demasiado estrés o tuvieron generalmente mucho más los perfiles comerciales, ¿no? Tuvieron ahí una cierta depresión, digamos, por la falta de contacto humano, ¿no? Y por el cambio, ¿no? De ir y conocer personas, es decir, ahora conocer a todas las personas a través de su computadora, desde su casa, algo mucho más impersonal. Bueno, pues las habilidades internas son estas que les permitieron a las personas adaptarse, resolver y después de un proceso de una curva de adaptación, poder seguir trabajando de manera eficiente. ¿Qué pasa cuando un candidato no tiene habilidades internas fuertemente competentes? Bueno, pues va a necesitar mucho más ayuda, va a necesitar ser encaminado de una mayor manera. Es probable que esta persona no dé los resultados esperados, y es probable que se tropiece en el camino, ¿no? Eh, para esto justamente son las habilidades internas, ¿no? Esta capacidad de autodirección, esta capacidad, hay en Inermetrics hay una parte, les mostraré ahora, que se llama balance dimensional. Eso habla justamente de las habilidades internas. Es decir, qué tan de roble es la persona para poder no solamente, o más bien, no digamos roble porque el roble es medio duro, ¿no? Digamos, qué tan de bambú es una persona, ¿no? Es decir, lo suficientemente fuerte, pero lo necesariamente flexible para poder atender los cambios, ¿no? Y bueno, este, este sí es un buen momento para plantear algunas preguntas, ¿no? ¿Tengo un equipo que cuenta con estas herramientas? ¿Cuento yo con esta capacidad? ¿Cómo puedo llevar a mi empresa hasta ese nivel de vanguardia? ¿Cómo puedo yo hacer estratégicos mis procesos de reclutamiento para que justamente eh, esto sea una parte más nutricia del proceso organizacional? Uh-huh. Vamos a ver un poco de números, ¿no? A todos nos gustan mucho los números porque pareciera que nos dan alguna certeza de algo. Uh-huh. Pero bueno, una encuesta telefónica que realizó el INEGI el año pasado reveló que 12.5 millones de personas perdieron su empleo durante los primeros 4 meses de la pandemia. Lo cual significa, bueno, en México, lo cual significa que durante el primer confinamiento, 1 de 4 mexicanos económicamente activos perdió su trabajo. En una consecuencia pendular, para agosto del 2020, el portal de empleo llamado Indeed publicó estadísticas que mostraron un incremento pronunciado en la cantidad de ofertas laborales. La demanda por home office aumentó aproximadamente un 165%, mientras que las posiciones como repartidores se incrementaron en un 64%. Actualmente, todas las posibilidades de empleo se han elevado en casi todos los sectores, ¿no? Incluyendo las labores de jornada completa en oficina, que han crecido casi un 50% desde que comenzó la reactivación económica. Las presentes estadísticas, estos números, nos muestran que nos encontramos en un momento singular, ¿no? Y en el mejor momento para poder eficientar el proceso de reclutamiento y selección de personal. Pues ahorita tenemos una oferta muy importante de talento, pero también tenemos una oferta muy importante en puestos de trabajo. El objetivo justamente de nosotros, el objetivo de Inermetrics es ayudarlos en este proceso para poder formar un equipo, para hacer más sustanciosa tu oferta de valor, para fortalecerte frente a los competidores, ¿no? Nuestras herramientas, digamos, son tu equipo minero en caso de que necesites hacer una reestructuración de negocio, una reestructuración de empresa, en caso de que necesites presentar una oferta más sólida en tus servicios o rediseñar tus procesos de selección. Y bueno,
por qué hablar, ¿no? de reclutamiento? ¿Por qué hablar de reclutamiento? Quisiera mencionar que el reclutamiento de personal no se refiere simplemente a contratar nuevos integrantes para nuestro equipo de trabajo. Ni siquiera se trata de hacer entrevistas una tras otra para descartar candidatos. El reclutamiento de personal es la base de las relaciones laborales y consiste en la atracción de talento a tus filas. Es decir, el objetivo de este proceso es invitar a la mayor cantidad de prospectos posibles para que se interesen en formar parte de tu organización, por lo que mientras llegues a más personas, mayores serán tus probabilidades de sacarle provecho. Pero ¿qué tan eficiente puede volverse este proceso? O sea, es decir, la cantidad que te puede llegar de oferta de talento puede ser infinita. ¿Cómo vas a decidir? ¿Cómo vas a hacer un prefiltro? ¿Cómo vas a saber que estás teniendo una decisión racional respecto al proceso? Con Inermetrics. De tal forma que el reclutamiento de personal, la selección, la atracción, es el primer contacto que se tiene entre empresa y colaborador, por lo cual es el primer eslabón de la cadena que te lleva a generar un engagement con tus colaboradores y poder tener así un excelente ambiente de trabajo, lo cual a su vez se refleja en menor rotación de personal. Es por esto que la atracción de talento es una de las labores que más nos ocupan en el Departamento de Recursos Humanos, ya que debe tratarse de la forma correcta para brindar los mensajes indicados a los candidatos ideales para cada posición vacante. ¿Suena complicado? Sí. ¿Lo puedes hacer fácil? Sí, a través de Inermetrics. Si bien es muy cierto que la comunicación asertiva, los mensajes claros y buscar en los lugares correctos siempre han representado un desafío para los equipos de recursos humanos, también es muy cierto que la nueva normalidad ha cambiado esta forma de hacer atracción de personal. La pandemia, las fluctuaciones que provocó en el mercado laboral, nos han traído como resultado que sea más rápido llegar a numerosas audiencias, lo cual es un factor positivo, siempre y cuando tu equipo sepa manejar las herramientas y técnicas de la forma correcta para facilitar el siguiente paso, que es la selección. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el día de hoy que puedes encontrar, estando aquí en la Ciudad de México, talento en Monterrey, talento en cualquier parte del mundo, y lo puedes hacer de una manera muy rápida y quizá lo puedes hacer hasta en volumen, tienes que asegurarte de que tu equipo pueda tener las herramientas como lo es Inermetrics, una herramienta de clase mundial, para poder hacer esta selección fina, esta selección racional, ¿no? Como lo dice en el título de este webinar, con menos errores, ¿no? Mucho más a profundidad. Si tu equipo aún no tiene estas herramientas o aún no tiene la capacidad para poder realizar este filtrado, deberías estar pensando en ello, porque el día de hoy la competencia es sumamente fuerte y ya no podemos hacer las cosas con base en la intuición. Tenemos que ponerle el punto racional a todos estos procesos para poder, digamos, subir de clasificación al Departamento de Recursos Humanos. Vamos a hablar un poco de la integración, justamente, de estas herramientas digitales, ¿no? El primer y más notorio de los cambios, según el portal Indeed, ¿no? En sus encuestas, es que el 97% de las empresas realizan el primer contacto con el candidato de forma remota, ya sea por teléfono, por correo electrónico y, bueno, mensajes de texto ya nadie usa, más bien es un WhatsApp. Y el 88% optan por hacer videollamadas, al menos para hacer la primera entrevista. Si hoy en día tenemos, digamos, este sesgo que la tecnología nos da, porque también la tecnología nos da muchos sesgos respecto a la objetividad en los procesos, lo podemos paliar con el uso de una herramienta meramente racional, en donde nos habla no nada más de números, nos habla de competencias, nos habla de estilos de comportamiento, nos habla de valores de la persona. Es decir, Inermetrics es la herramienta, digamos que tenemos un dibujo de una persona en blanco y negro en una hoja, ¿no? Nada más con líneas. Pues Inermetrics es la herramienta que te ayuda a ponerle color, a ponerle la profundidad necesaria, a ponerle los elementos necesarios para que ya no tengas un dibujo en blanco y negro en una hoja, sino tengas una fotografía HD en donde a la persona hasta le puedas ver el granito, ¿no? Bueno, de tal forma que solo el 3% de las empresas actualmente realiza el primer contacto de forma presencial.
Ujú. Y mayormente estos contactos, este 3%, se trata de sectores como el restaurantero, retail, ¿no? O que tienen altos índices de rotación de personal, y ahí la pregunta es, ¿por qué? Ujú. Y que aprecian la disponibilidad inmediata para trabajar, ¿no? O sea, es decir, son trabajos más de tipo a destajo, ujú, y curiosamente tienen mayor rotación de personal. ¿Por qué? Tiene muchas naturalezas este fenómeno, pero una de las más grandes y que la que más incide en las estadísticas es no se llevó a cabo un adecuado proceso de reclutamiento. Ujú. Es decir, la persona que entrevistó a fulanito Pérez pues, estaba en el teléfono mientras escribía un correo electrónico y lo escuchó ahí de lejos y dijo, ah, sí, 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 ¿no? Y no revisó Inermetrics y no dijo, bueno, este es el mapa, ¿no? Este es la fotografía HD de mi candidato, hace match con lo que estoy buscando, es una persona que puede trabajar para nosotros, es una persona que nos puede aportar, podemos aportarle a esta persona. Pues generalmente cuando hay una alta rotación de personal se debe a que estas preguntas no fueron hechas en el proceso. Uh-huh. La digitalización masiva ha acelerado de forma exponencial en todos los mercados y el laboral no es la excepción. Por ello se ha incrementado el uso de perfiles y plataformas como LinkedIn, Indeed, OCC y muchas más que buscan ser una buena vía para conectar a empresas y candidatos de manera eficiente y segura. Uh-huh. De forma paralela, el uso de las plataformas como Zoom y Google Meet han servido de enlace entre el reclutamiento personal y la selección del mismo. Pero como podríamos insistir, ¿no? este webinar, en hacer un reclutamiento acertado con el mínimo de errores y dando suficiente profundidad y conocimiento, así como objetividad al proceso de selección, con todo este mundo en línea, con todo este mundo lleno de subjetividad, ¿qué conlleva? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los errores que pueden cometerse en este proceso? Pues justamente con el uso de Inermetrics permitimos optimizar el tiempo de atracción, hacer un análisis mucho más profundo y objetivo, así como brindar información valiosa que pueda ser usada durante toda la estancia del candidato. Recordemos que Inermetrics no nada más es una herramienta que nos puede ayudar a poder colorear a este dibujito en blanco y negro, sino nos da un mapa, nos da una ruta de cómo esta persona puede ser eh, cómo esta persona puede ser guiada, puede ser liderada, si es una persona que va a introducirse fácilmente al equipo y, por otro lado, con Inermetrics también puedes voltear hacia tu empresa, hacer la radiografía y ver si tu equipo es un equipo que puede cumplir con los requerimientos del momento. Uh-huh. Es decir, las aplicaciones, digamos, en vista 360, no me gusta la palabra 360 porque ha sido muy usada en muchos procesos de reclutamiento y que no muchas veces mal usada, ¿no? El 360 es una visión en 360 grados que vuelve al mismo punto, pero con una visión diferente. Es decir, que hace toda la integración de la información. Pues justamente Inermetrics son estos lentes con el que tú puedes voltear y ver en 360 a un nivel de análisis y profundidad suficiente que te permita elaborar estrategias, que te permita dar digamos, una solución mucho más integral, pero sobre todo mucho más concienzuda. Yo le diría mucho más consciente, o está muy de moda esta palabra de la conciencia, pero es eso, ¿no? Es justamente este proceso de conciencia, y este proceso de conciencia se logra con la suficiente profundidad a través de nuestras herramientas, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Es un problema del personal? ¿Es un problema del proceso? ¿Es un problema de la chica que entrevista? ¿Qué es? Bueno, pues es un problema del diseño del proceso, ¿no? En muchos de los casos. Les voy a pasar la siguiente slide que habla del diseño del proceso. Miren, ya no solo basta con trabajar en el employer branding de la compañía, ¿no? La empresa, o sea, ya no solo basta con que tengas una oferta suficientemente jugosa y digas, somos 1,500 empleados y te damos seguro de gastos médicos mayores, ya no solo basta con eso, ¿no? El día de hoy la oferta laboral es tan amplia que es cierto, tú puedes contratar a destajo y contratar muchas personas, pero si tú quieres contratar a las personas adecuadas, eso solo lo puedes hacer de una manera, a través de un buen diseño del proceso y a través del uso de Inermetrics. Trabajar en el employer branding es una cosa que ayuda muchísimo. Sin embargo, también la empresa debe favorecer procesos de selección cortos
con un periodo establecido para la incorporación de estos profesionales. ¿Qué pasa con estos procesos que se vuelven larguísimos, eternos? Bueno, pues que ya cuando volvimos el candidato, pues ya ni se acordaba de quiénes somos, ¿no? En el peor de los casos. En el mejor de los casos, pues dice, ay, sí, sí me quiero seguir integrando con ustedes, pero la verdad sí todavía estoy bien resentido porque me hicieron esperar 3 meses para decidir que yo era el candidato que ustedes querían, ¿no? eh, ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos optimizar los tiempos de atracción y de análisis? Haciendo un análisis. Inermetrics te lleva el perfil más completo, te lleva 30 minutos en la aplicación. Te da información que puedes analizar en un día, te da información para poder tomar más o menos el proceso de decisión que no vaya a más de 2 semanas, incluyendo las entrevistas diversas que puedas tener en tu proceso. Eh, ¿Qué es necesario? Bueno, también hacer un buen mapeo de los perfiles que te permitan tener éxito en el proceso y disminuir tu tasa de rotación. Para crear un buen proceso de selección es muy importante que recursos humanos dedique tiempo a desarrollar todas las fases del reclutamiento, que las idee, que las lleve a cabo y bueno, quiero comentarles que también para cada vacante que ustedes tengan hay un perfil en Hermetrics que puede ayudarles, ¿no? Esto permite evaluar candidatos, filtrarlos de una manera eficiente, eliminando aquellos que no sean compatibles, y ya ni siquiera hablamos compatibles a nivel de, sí, tienes 5 años de experiencia en retail y ha permanecido entre 3 y 5 años promedio en cada puesto, sí, sí es estable, sí, sí hace lo que se requiere, su lista de actividades de su trabajo anterior hace match con lo que nosotros tenemos. Inermetrics va mucho más allá que eso. Inermetrics habla de si esta persona en sí misma, sus valores, su personalidad, su comportamiento natural, adaptado, su lista de competencias, todo su radar, todo, e incluso cuando nosotros aplicamos Inermetrics a un equipo, podemos ver si este es un buen matrimonio o no, ¿no? Es decir, si esta es una buena asociación con este candidato o no. Puede parecer que es mucha tarea para cuando tenemos que hacer reclutamiento masivo. En realidad, no. Si piensas que tu candidato aplica entre 15 y 30 minutos y tú obtienes un reporte en donde en las 5 primeras páginas tienes un resumen súper detallado de esto, en realidad no es tanto tiempo. Cuando necesitas echarle muchísimo más coco y necesitas echarle muchísima más análisis en profundidad porque el nivel de decisión para esta vacante es mayor, bueno, te avientas las 72 páginas que te llevan, si acaso, un par de horas y tienes información que no podrías saber al menos en 6 meses de estar interactuando con esta persona. ¿Qué nos da como resultado? Bueno, pues un grupo gestionable de profesionales a los cuales ya puedes evaluar personalmente, y de tener que hacer 50 entrevistas para X posición, haces 10, pero 10 de una calidad increíble. Y bueno, ¿cuáles son los retos, no? ¿Cuáles son los retos en este diseño del proceso de reclutamiento? ¿Qué es lo que viene? O más bien, ¿cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando? Uno, el primero, es prepararse para la reactivación, para lo cual hay que diseñar políticas y estrategias, incluso de manera previsoria, ya que, bueno, nos ha quedado muy claro a todos que no es malgastar el tiempo hacer un plan emergente, políticas adicionales complementarias y todo lo que nos permita seguir respondiendo ante una contingencia. ¿Qué vas a necesitar? El talento adecuado. ¿Y cómo puedes saber si tu equipo lo es? Con nuestras herramientas y con nuestro diagnóstico de equipo también. En este sentido, pues necesitamos tener una visión global de la situación actual de los empleados, de los colaboradores y la empresa, y cómo podemos aliarnos de nuestras mejores herramientas, de las herramientas tecnológicas para desempeño y para la productividad de los empleados, así como el diseño de planes de talento personalizados que eviten el riesgo de salida de nuestros profesionales clave. El segundo reto es la gestión de la incertidumbre diaria y a largo plazo. Por ejemplo, el tener que enfrentarse a los continuos cambios legislativos que van surgiendo, como el cumplimiento de la reciente ley en México laboral, que la que regula el home office o el trabajo desde cualquier lugar en donde te encuentres, ¿no? Uno de los retos que dibujan casi a la perfección el paso de la era de papel a la era digital es justamente y es el tener que gestionar los trámites administrativos a distancia.
a los que sean necesarios. Por ejemplo, formalizar las contrataciones, descentralizar la función de los recursos humanos hacia los managers. Es decir, Inermetrics no nada más es una herramienta para ahí las gentes que están en el piso de recursos humanos o en el área de recursos humanos que quién sabe qué hacen y nos pagan. No, también es una herramienta para managers para poder hacer más eficientes a tus equipos. Esta es la función, esta es la descentralización de la función de recursos humanos hacia los managers, de forma que estos mismos también puedan gestionar ciertas actividades de su propio equipo como formación, vacaciones, gestión del tiempo de trabajo, presencia en el puesto versus el home office o el teletrabajo, como le llaman, y es así, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes que dibuja este paso de la era de papel a la era digital es el uso de la firma digital para poder tramitar incluso documentos legales, ¿no? Si estamos en este plano, ¿por qué no meternos de lleno a hacer análisis digitales a profundidad? El tercer reto es la globalización del modelo de trabajo, en donde son mucho más frecuentes los equipos multidisciplinarios y deslocalizados, es decir, trabajando desde diferentes lugares y ubicaciones geográficas en la modalidad teletrabajo, trabajo distribuido, trabajo híbrido, y que esto va en detrimento de las oficinas físicas. Para ello, los responsables de equipo tienen que aprender a gestionar a sus equipos independientemente de dónde se encuentren, teniendo en cuenta todos los requerimientos legales, las particularidades propias de cada país. Si tú eres una multinacional que tiene empleados en diferentes partes del mundo, ¿no? Cómo son incorporadas estas políticas y estos procesos. Y bueno, pues vamos a irnos enfocando hacia el final. Sé que esto es mucha información, sé que de pronto podemos vernos en el torbellino de todo está cambiando y esto es muy etéreo, es muy digital, y podemos no encontrar como es dónde agarrarnos. Pues de dónde se pueden agarrar es justamente del uso de este tipo de herramientas, ¿no? De Inermetrics en específico. ¿Cuáles son las tendencias de reclutamiento? Pues bueno, para tener una mejor gestión en recursos humanos, tenemos 5 áreas de oportunidad bien importantes, ¿no? Áreas de oportunidad para aquellos que no las estén haciendo, assets importantes para aquellos que ya las estén implementando, que son social recruiting. Las redes sociales siguen siendo un canal muy importante, se han convertido hoy en día en el canal más importante para llegar a un gran número de personas, por lo que son una ventana para reclutar. Es decir, el proceso ahora ya no es, bueno, pues yo, empresa, busco a una persona que cuando llega le tengo que explicar de qué va esta empresa, le tengo que explicar qué hacemos, sí, le tenemos que explicar, pero también nos encontramos en esta era con que cuando tenemos a un candidato enfrente, el candidato ya sabe quiénes somos porque tenemos presencia en redes sociales, y es súper importante cuidar esta parte. Es así como se hace el social recruiting. A través de esta ventana que es bidireccional, ¿eh? Nosotros podemos ver al candidato en sus redes sociales y también el candidato puede vernos en nuestras redes sociales. También, bueno, pues es a través justamente de redes sociales lo que los candidatos nos buscan. Nos buscan como empresa, nos buscan como consultores, nos buscan para nuestros servicios, para todo. Ahora, otra, inbound recruiting. Es un método de selección que usa estrategias de marketing para segmentar a los candidatos y determinar cuál es el más afín al equipo de trabajo. No solo se consideran los conocimientos de los candidatos, sino también su capacidad, nuevamente, para integrarse, trabajar en equipo y aportar a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo podrías saber esto de una persona que apenas has visto 1 hora, a lo mucho 3 horas en todo el proceso de entrevista? Es decir, ¿cómo podrías tener un conocimiento mucho más certero de esta persona que apenas la ves? ¿No? Que no han pasado 6 meses para que tú puedas evaluar su desempeño, que no han pasado 6 meses para que tú puedas ver cómo interactúa, ¿no? Nosotros en este primer acercamiento con el candidato tenemos una visión muy superficial, sí, y tenemos una visión muy profunda si usamos Inermetrics también. Otra de las tendencias bien importantes es el Big Data, ¿no? O sea, el uso de estos softwares que sirven para evaluar a candidatos. Esto vamos a ver en el futuro cómo resulta, ¿no? Y los nuevos currículums. Las empresas hoy en día pueden diseñar formularios web con los que únicamente se les pide al candidato la información que se considere relevante. Y tendrán que ver si esto es muy, digamos, es mucho más útil que leer un currículum de 5 páginas, ¿no? Al final,
Justamente esto va en el sentido de que ya no buscamos candidatos que específicamente hagan la función que yo necesito, sino buscamos candidatos que tengan la capacidad de hacer lo que yo necesito y más. Y bueno, pues las videoentrevistas, ¿no? Las videoconferencias van a seguir siendo básicas para los procesos de contratación, porque hemos visto que ahorran muchísimos costos, no solamente a nivel económico, sino a nivel humano. Es decir, si tú tienes que pedirle a una persona que tú quieres reclutar a esta persona, está buenísima, pero está ahorita en un viaje de trabajo en Estados Unidos o está en un viaje de trabajo en cualquier parte del mundo que te puedas imaginar, puedes eficientar tu proceso de selección a través de una videoentrevista, luego de tener toda la información completa a través del reporte Inermetrics. Y bueno, pues como ya les he estado comentando, ¿cuáles son las herramientas más valiosas que podemos tener en este tomar ventaja de estos nuevos procesos y de estas nuevas tendencias en reclutamiento? Diseño de proceso, diagnóstico Inermetrics y la integración de la información, ¿ok? No olviden considerar las soft skills para el éxito en estos procesos. Me comentan que vamos a ir a una sección de preguntas y respuestas que pueden ir poniendo ustedes en el chat. Y vamos a ir viendo, tenemos ya algunas preguntas, Camil. Así es, así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, todavía no tenemos preguntas, pero les invitamos a que nos compartan justamente sus dudas o aprovechen que estemos aquí para poder contestarles. Bueno, mientras diseñen sus preguntas y no las hagan, bueno, quisiéramos invitarles a quienes justamente no conocen las evaluaciones Inermetrics en vivir una aplicación, vivir un perfil Inermetrics, ¿no? El perfil del cual justamente Alejandra les habló, que se llama el Advanced Insights, podemos ver aquí en esta última slide de comportamiento, habilidades, motivaciones, pues son las tres dimensiones que se miden aquí. Entonces, deseamos invitarles a que apliquen esta evaluación que dura 30 minutos máximo para que ustedes mismos puedan comprobar, ¿no?, la asertividad, de lo cual pues les estábamos hablando durante todo el webinar y que es muy característica de las herramientas Inermetrics. Entonces, les voy a compartir en el chat de esta sesión mi correo electrónico. Normalmente mi nombre es Camille Ruxel, ¿no? Soy directora comercial para Inermetrics Latinoamérica. Y bueno, no sé si tienen preguntas, aquí estamos para apoyarlos. Al parecer todo quedó muy claro. Bueno, y la ventaja que tiene también Inermetrics, aprovecho para mencionarles esto también. Una de las grandes ventajas que tiene Inermetrics es poder diseñar perfiles de competencias a la carta. Eso significa que tenemos, bueno, el sistema Inermetrics en materia de habilidades mide 78 habilidades blandas. Entonces, de hecho tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipo de perfiles existen para poder evaluar competencias? Entonces, justamente existen el Attribute Index, ¿no?, que es la evaluación que mide las habilidades en Inermetrics, cuenta con 78 habilidades blandas que tienen que ver directamente con nuestra habilidad para sentir, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional, que tiene que ver con nuestra habilidad para hacer, que tienen, por ejemplo, el pensamiento comparativo, la organización, la atención al detalle, la capacidad de arrancar proyectos, etcétera. Y también la habilidad para poder pensar, entonces, que tiene que ver con nuestro pensamiento conceptual, el análisis, el seguimiento de direcciones, etcétera. Entonces, les di como algunas habilidades, pero de forma muy práctica, el sistema Inermetrics cuenta con 10 versiones de competencias que ya están diseñadas por expertos Inermetrics. Tenemos, por ejemplo, un perfil de ventas, un perfil de management, uno de liderazgo, uno de alto rendimiento, dirección comercial, servicio al cliente, servicios financieros, tecnología en la información, inteligencia emocional y un perfil general para los puestos que quizás no encajarían en los otros. Entonces,
Son esos 10 perfiles que ya están constituidos, miden aproximadamente cada uno unas 5 habilidades generales, no competencias generales, las cuales se desglosan en atributos. Entonces aquí tenemos la posibilidad también de diseñar perfiles de competencias a la carta. Si, por ejemplo, tienen un perfil de un ingeniero comercial, ¿no? Algo muy específico, o tienen un perfil de como no sé, de un cajero, ¿no? No sé, que van a tener como de forma recurrente, masiva, y van a ser las habilidades que van a evaluar, ¿no? Pudieran perfilar en materia de competencias personales, más allá de tener como su job profile, ¿no? Sus funciones y lo que ustedes pudieran buscar a nivel técnico aquí. Entonces, esa es una gran fuerza que tiene Inametrics, ¿no? Además de la asertividad, ¿no? De poder, de ser muy flexible y de poder diseñar sus propios perfiles para responder a sus necesidades propias o incluso las necesidades de sus clientes, si ustedes tienen una empresa de reclutamiento y selección, por ejemplo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se necesita ser especialista para usar esta herramienta? Pues no, no, esa es la buena noticia y es justamente lo que decía Alejandra, ¿no? Son cosas que parecen difíciles, pero sí son muy fáciles. Entonces, los reportes Synermetrics vienen interpretados. Entonces, van a tener justamente un reporte completo interpretado en sus manos para que puedan justamente utilizarlos en sus diferentes procesos sin ser necesariamente psicólogo o experto en estas temáticas. Nosotros en Inametrics Latinoamérica, bueno, a nivel mundial incluso, manejamos un proceso de certificación internacional. Entonces, lo abrimos a nuestros clientes y usuarios para que se vuelvan expertos, ¿no? Para que se vuelvan expertos en el uso, manejo, entendimiento de las herramientas en su interpretación, para que puedan justamente abrir el reporte y sin entrar en el cuerpo del reporte, que ya cuenta con mucha información y resúmenes, etcétera, pero con un solo vistazo de las gráficas pueden decir, wow, ya sé cómo es esta persona, ¿no? Entonces, de hecho, ayer finalizamos la sesión de este mes, entonces también si tienen interés en participar, nos daría mucho gusto poder darles información también al correo que les compartí por este medio, por el medio del chat. ¿Tenemos más preguntas, Alejandra? Sí, tenemos más preguntas. Nos dicen, bueno, preguntan si es para todos los idiomas. Sí, tenemos todos los idiomas. ¿Cuántos idiomas tenemos, Camil? Bueno, Tenemos, sí. les quiero comentar algo. Ustedes pueden ordenar su perfil, digamos, en español, pero lo pueden descargar en el idioma que ustedes quieran, por si necesitan enviar estamos aquí en México y necesitamos enviar el reporte a Alemania, ¿no? Porque allá se realiza el último filtro. Todo esto lo podemos hacer. También lo podemos ordenar en el idioma que lo necesitemos o descargarlo. Y también algo que nuevamente hablando de la flexibilidad, que es súper importante decir, es que, por ejemplo, yo puedo hacer un perfil, ordenar un perfil de management, ejemplo, pero necesito también evaluar otras habilidades. ¿Qué hago? ¿Le mando 20 perfiles al candidato para que los conteste? No. Con una misma aplicación puedes descargar diferentes tipos de reportes con diferentes tipos de competencias y el candidato solo habrá invertido sus entre 15 y 30 minutos de aplicación y tú solamente tendrás que descargar las diferentes versiones, las cuales están resumidas, no tendrás que todo de manera exhaustiva 5 reportes, sino simplemente vas a poder seleccionar la información que sea la más relevante para ti. Así es, Esa era exactamente. una de las preguntas que tenemos. Sí, y los idiomas, pues el sistema está disponible en más de 10 idiomas, ¿no? Para su aplicación y para su descarga. Yo, por ejemplo, soy francesa, entonces yo cuando aplico la evaluación Inametrics, lo hago en francés, porque voy a tener mucho más utilidad en cuanto al entendimiento de las palabras, etcétera. Entonces, las personas, o sea, cualquier persona de cualquier país, ya que tenemos una presencia global, estamos presentes en más de 35 países, la marca ya tiene más de 20 años de existencia, entonces ya tenemos como una gran presencia y mucho, o sea, todas las poblaciones del mundo lo utilizan. Entonces, existe, por ejemplo, en inglés, que es el idioma original, en español,
en alemán, en francés, en portugués, está en árabe, en húngaro, en checo, en turco, está en chino también en la parte del disc. Entonces, esto es muy útil para justamente poder aplicar en un idioma y que las personas que reciben los resultados lo puedan recibir en el idioma que les interese también, ¿no? Entonces, si yo aplico en francés, Alejandra sin ningún problema va a poder recibirlo en español e incluso convertir el reporte en inglés, incluso. Entonces, es muy flexible, es muy interesante poder ver el poder que tiene esa herramienta, cómo nos facilita la vida, ¿no? Además, tenemos esquemas comerciales que se pueden adaptar a las diferentes necesidades de nuestros clientes con cuentas de consumo ilimitado, que es como de hecho pues nuestro core business, es lo que más vendemos, porque es lo que es más interesante de hecho, porque no limita la solución, ¿no? Y permite justamente utilizar las evaluaciones dentro justamente de todos sus procesos sin tener que limitarse, o sea, por un tema de costo o de que, uy, ya se me acabaron, ¿no? Entonces, la idea aquí es que lo pueden estar utilizando, que les sirva, que les sea de utilidad, ¿no? Sobre todo, y que les ayude a mejorar sus procesos, en aportar valor agregado a sus clientes. Entonces, son como también esquemas de uso ilimitado, esquema de consumo limitado también sobre la selección de ciertos perfiles y también si unos clientes requieren unos perfiles vía paquetes, también hay posibilidad, ¿no? Entonces, creamos una verdadera alianza estratégica con nuestros clientes, ¿no? Que sean usuarios profesionales de la herramienta dentro de sus servicios o con las empresas o con instituciones educativas, ¿no? Con quienes trabajamos. Entonces, el sistema cuenta con muchas opciones también, ¿no? Que pueden ayudarles en sus diferentes procesos. Y creo que hay una pregunta adicional. Dice, entendí que es una súper herramienta para reclutamiento y mapeo actual de talento, pero no me quedó claro el por qué no podrían presentar un ejemplo. Ya no lo hicimos por un tema de tiempo, pero con mucho gusto lo podemos hacer en otra ocasión. Igual, o sea, también digo, no hay mejor ejemplo que el que vivas la experiencia. Te podemos dejar acá todos nuestros datos para que nos contactes y el mejor ejemplo es que tú lo puedas vivir, ¿no? Que puedas vivir lo sencillo que es la aplicación, que puedas ver el reporte autointerpretado y bueno, dice de reclutamiento, me imagino que te dedicarás a algo de reclutamiento, ¿no? Y también podemos platicar personalmente sobre cuáles son todas las aplicaciones que puedes hacer específicamente en tus procesos, ¿no? Tienes ahí todos nuestros datos, puedes ponerte en contacto también con nosotros. De hecho, está muy interesante, es más interesante aún que lo apliquen, que vean su reporte y que lo platiquemos, lo cual acostumbramos a hacer, que presentarles un reporte a una persona que no van a conocer, ¿no? Entonces, porque ahí ustedes van a poder probar esa asertividad de la cual estábamos hablando, van a poder decir, sí, ese soy yo, esa soy yo, ¿no? Esto me refleja a mí como persona. Entonces, y tiene unos niveles de sutilidad impresionantes justamente que nos ayuda a determinar, a predecir muchas cosas en los perfiles de nuestros candidatos para poder hacerlo. Entonces, les mando mi correo electrónico por este medio, es camille@imxtours.com y pues sería un gusto para mí poder atenderlos personalmente y aportarles información, la información que pudieran necesitar. Y también les invitamos a seguir nuestras redes sociales, las cuales están aquí. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y también vamos a subir esta grabación en YouTube por si quieren compartirla con sus amigos o colaboradores en sus empresas. Y pues ha sido no sé si tienen más preguntas y pues es un placer, realmente ha sido un placer recibirlos. Eh, ah, bueno, pensaba que había una pregunta, pero dice, además sirve como una herramienta para coaching, una herramienta muy Sí. fictiva. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Entonces, También sí. pueden contactarnos, las personas que hayan estado presentes hoy, que nos contacten, que nos digan, estuvimos viendo el webinar de reclutamiento Correcto. acertado,
y para que Camil pueda ponerse en contacto con ustedes y podamos hacer también algo mucho más personalizado. Eso es justo lo padre de esta herramienta. Sirve en el global y sirve en el particular. Así es. Muchísimas gracias. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Nada, solamente nos dicen feliz Ah, tarde desde Caracas, toda la per- gente de Venezuela que nos estuvo viendo, muchísimas gracias. perfecto, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Ojalá puedan participar a los siguientes webinars que organizaremos. Les invitamos también a consultar todos los que han estado, todos los que hemos publicado, todos los que hemos impartido para ustedes y para que también puedan ver otros usos que se pueden realizar, ¿no? Con Inarmetrics en coaching, desarrollo, equipos, etcétera, etcétera. La verdad es casi mágico. Y sí, efectivamente sirve como una herramienta de crecimiento personal, porque pues todo parte del autoconocimiento, ¿no? Todo parte del conocimiento de otro y del autoconocimiento. Entonces, cuando Sí, claro. manejamos conceptos muy interesantes en Hermetis que podemos platicar en otra ocasión también, que son de autenticidad y de autoconocimiento, que son parte de la filosofía de Inermetrix. Entonces, aquí la idea es seguir justamente creciendo gracias al conocimiento previo que podamos tener de nosotros mismos, ¿no? Y de otros. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente y estaremos en contacto pronto. Muchas gracias. Gracias, buen día.